Bueno, buenos días para todos, para todas quienes están presentes, los honorables ediles y edilesas, la comunidad, las entidades también, la alcaldía local, la UAEPS, Bogotá Limpia, Secretaría Distrital de Ambiente también que hace presencia. Vamos a iniciar la sesión hoy lunes 23 de febrero, siendo las 9:31 de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente. Dana, muchas gracias. Por favor, llamar a lista y verificar el quórum. Ah, sí. Buenos días, ediles y edilesas, a la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales, a los convocados del día de hoy, lunes 23 de febrero, a la Comisión de Educación, de Bienestar Social, Salud y Ambiente con el acta número 9. Me permito registrar la presencia de los ediles y edilesas de la comisión. Edilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Dana, nuevamente buenos días. Lina Pinzonarias, Partido Mira, presente. La ilesa Jessica Andrea Costa Montenegro, la ilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Asimismo, me permito, edilesa. Me permito, honorable presidenta, que no contamos con quórum para la sesión del día de hoy. Asimismo, me permito registrar la presencia de otros ediles y edilesas de otras comisiones. Juan Carlos González Moreno. Muy buenos días, ediles y edilesas de la localidad de Engativá, a la comunidad engativeña que nos sigue en las redes, a los representantes de las diferentes entidades del distrito que nos acompañan. Juan Carlos González Moreno, Partido Verde, presente. El José Cornelio Hernández. Dana, muy buen día para usted, para Nicole, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo, para los funcionarios de la administración local presentes, para los funcionarios de la UAES y Bogotá Limpia, bienvenidos hoy, lunes 23 de febrero de 2026, en sesión de la Comisión de Bienestar, Salud y Medio Ambiente, y José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Dana. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todos los invitados a la sesión del día de hoy, doctora Villamil y todos los asistentes al día de hoy a la sesión. Un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Muy buenos días para toda la corporación. Camila Bonilla, Partido de Maíz, Coalición Pacto Histórico, presente. No teniendo quórum, vamos a dar un receso hasta por 10 minutos mientras hacen presencia los honorables ediles y edilesas. Mientras tanto, Fernanda, si hay alguna presentación, por favor, ya. Ah, perfecto, gracias. No sé, Bogotá Limpia, si no, ¿no es cierto, Inge? Bueno, gracias.
¿Ahí me escuchan? Oh, dale, dale, Mayra, ya te marco. Edil, estamos en receso en estos momentos. Yo te regreso la llamada, bueno. Nicole, retomamos, por favor.
Ay, Dana, perdóname, Dana. Honorable Presidenta, me permito registrar la presencia de otros ediles y edilesas. Jessica Andrea Costa Montenegro. Muy buenos días, Dana. Buenos días a mis compañeros de iglesia y iglesias, a los funcionarios presentes en el recinto y la comunidad que nos está siguiendo a través de redes sociales. Jessica Costa, Partido Centro Democrático, presente. Le informo, honorable presidenta, que ya contamos con quórum para la sesión. Asimismo, me permito registrar la presencia del edil Julio César Flores Moreno. No se escucha. Ya se escucha. Edil Julio, ¿nos escuchas? Por favor, contestas tu llamada lista. Esa es la que se va a aprobar, si no estoy mal, el día de hoy. Ya te la confirmo. Julio, prenda la cámara y el micrófono, no se le escucha nada. Buenos días, compañeros. Buenos días a las personas que nos acompañan de la administración. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano, presente. Y el edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy lunes 23 de febrero de 2026, saludándoles en la sesión Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, saludando a los honorables colegas, señoritas secretarias, la comunidad que nos acompaña en el recinto, funcionarios de administración local, UAES, Bogotá Limpia, el saludo fraterno a toda la comunidad que se une a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Bien, teniendo quórum, vamos a leer el orden del día para someterlo a consideración, por favor. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado número 155 del IDU, grupo 6, con el cierre nocturno, desmonte de puente peatonal de Cafam. Con el radicado número 157 del IDU, grupo 6, tenemos la atención virtual del punto del IDU. Y con el radicado número 158 de la ALE, la presentación de sesión de comisión bienestar del 23 de febrero del 2026. Cuarto, acta por aprobar. Tenemos el acta número 7 del 18 de febrero del 2026. Quinto, tema principal. Tema principal es solicitud de información a actuaciones en la huerta urbana del barrio de La Granja. Tenemos a los convocados a la alcaldía local de Engativá, SDA, UESP y Bogotá Limpia. Sexto, actas, proposiciones y varios. Los que hacen presencia de los convocados por parte de la alcaldía local de Engativá, tenemos a Diana Fernán Villamil. Por el SDA tenemos a la Secretaría Distrital. Okay. En la Secretaría Distrital de Ambiente tenemos a por la parte del UAESP tenemos a John López. Y por último tenemos a Bogotá Limpia.
En este caso, en Bogotá Limpia está el ingeniero Gabriel. Bien, leído el orden del día, se somete a consideración por parte de las edilesas presentes. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. Yes. Aprobado el orden del día. Siguiente punto, por favor. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado número 155 del IDU, grupo 6, el cierre nocturno desmonte del puente peatonal de Cafam. Con el radicado número 157 del IDU, grupo 6, tenemos la atención virtual del punto del IDU. Y con el radicado número 158 de la ALE, la presentación de sesión de Comisión de Bienestar del 23 de febrero del 2026. No teniendo usos de la palabra, siguiente punto, por favor. Cuarto, aprobación de actas. Tenemos el acta número 07 del 18 de febrero del 2026. Se somete a consideración la aprobación del acta número 7 del 18 de febrero del 2026. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. La iglesia Jessica. Aprobado el acta número 07 del 18 de febrero. Siguiente punto, por favor. Quinto, tema principal. Solicitud de información, actuaciones de la huerta urbana del barrio de La Granja. Bien, en este tema principal le damos la bienvenida a la alcaldía local, a Fernanda y todo su equipo de trabajo desde el área de ambiente, a Bogotá Limpia, al ingeniero Gabriel, a la UAEPS que también nos acompañan, que ahora se presentarán, a la Secretaría Distrital de Ambiente también que hace presencia, a la comunidad presente y comunidad que nos ve y nos sigue a través de nuestras redes sociales. Fernanda, muchas gracias. Se ha enviado un cuestionario, pero pues de manera general queremos es poder revisar cómo se dio este proceso del desmonte de la huerta o bueno, lo que se tenía previsto allí en este sector de el barrio La Granja. Antes de iniciar, aprovechemos y registramos presencia. Honorable Presidenta, me permito registrar la presencia de la edilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días, Dana. Un cordial saludo para ti, para mis compañeros y compañeras, para las entidades presentes el día de hoy en el recinto, la comunidad que nos acompaña el día de hoy, la que nos sigue a través de las redes sociales. Natalia Guarnizo Lesmes, presente. Listo, Fernanda, bien pueda, por favor. Muchas gracias. Tienes todo el uso de la palabra. Honorables ediles, entidades presentes en el recinto, la comunidad que se encuentra de manera virtual y presencial y a mis compañeros de la administración, tengan ustedes muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Fernanda Villamil, coordinadora de Ambiente y Gestión del Riesgo por parte de la Alcaldía Local de Engativá. Voy a proceder a dar respuesta al formulario de manera general con la siguiente presentación. Voy a leer las preguntas y posteriormente su respectiva respuesta. Siguiente, por favor. Bueno, iniciando con la pregunta número 1, la cual refiere cuál fue el tratamiento o intervención que se le dio a la huerta urbana del barrio La Granja. Inicialmente quisiera dejar la claridad de que realizando la consulta con el Jardín Botánico, lo que se encontraba allí no está reconocida como huerta según el Jardín Botánico y el Protocolo de Agricultura Urbana y Periurbana en el marco del Decreto Distrital 315 del 2024. Por esta razón, dejo la claridad inicialmente que no era una huerta urbana. En segundo lugar, esta intervención corresponde a una queja ciudadana, el cual me permito leer textualmente. Refiere, solicitud de intervención por la presencia de habitantes de calle, basura, cambuches y consumo de sustancias psicoactivas en el sector de La Granja, calle 76 con 82A, la cual hace alusión sobre el riesgo de seguridad, sanitario, ambiental y vulneración de los derechos fundamentales de los niños pertenecientes al colegio Yermo y Parres en el Parque Quintas de la 80, que es la dirección mencionada. Siguiente, por favor. Pregunta número 2. ¿Bajo qué concepto técnico se realizó el retiro o tala de especies arbóreas que se encontraban codificadas por el Jardín Botánico de Bogotá? Realizando la consulta en el Sistema de Información de Gestión de Arbolado Urbano del Jardín Botánico SIGAU,
En el lugar de intervención solo se encuentra codificado el individuo arbóreo que se conoce como pimiento falso. Lo pueden evidenciar en el rectángulo de la imagen. El único punto de color azul es el individuo que les estoy mencionando. Entonces no se realizó ninguna tala a una especie que estuviera registrada en este sistema. Siguiente. Para dar respuesta a la pregunta 3, ¿qué entidad emitió el concepto técnico y cuál es el número del acto administrativo o documento que soporta dicha decisión? Y respuesta a la pregunta número 4, si existió algún permiso de tala o intervención al arbolado. La respuesta es, de acuerdo con la imagen que ustedes evidencian en la pantalla de la resolución 5983 del 2011, modificada por la resolución conjunta 01 del 2017 entre la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico, la cual establece las especies que no requieren un tratamiento silvicultural, no necesita permiso o tratamiento silvicultural. Por este motivo, la respuesta a estas dos preguntas es que no se requería ningún acto administrativo para realizar la intervención. Siguiente. En la pregunta número 5, la cual refiere bajo qué orden administrativa se realizó la tala o retiro de árboles, como lo mencioné en las respuestas anteriores, no se requería ningún acto administrativo. Sin embargo, debido a las quejas que nos recibimos como alcaldía local, evidenciamos o pues se hizo prioridad esta intervención de acuerdo también en el marco de la protección de los derechos constitucionales de los niños y niñas del colegio aledaño a este lugar. Este lugar presentaba también condiciones inseguras como presencia de habitante de calle, una estructura de vivienda informal, la presencia de sustancias psicoactivas y la presencia de heces humanas en este lugar. De acuerdo con el fundamento del decreto distrital 014 del 2023, el cual es acogido en el decreto único del sector de ambiente 653 del 2025, y actuando bajo el interés general sobre el particular, se procedió a garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas que estudian en el colegio aledaño al lugar. Siguiente. Para dar respuesta a la pregunta número 6, ¿cuáles fueron las especies intervenidas? Y la pregunta número 7, ¿cuántos individuos fueron intervenidos y cuál era su estado fitosanitario según el diagnóstico previo? Ya mencionado anteriormente, según la resolución conjunta, no requería algún manejo silvicultural. Las especies intervenidas que se encontraban allí fueron dos, la carica cubensis y la montonea quedrangulares, que sus nombres comunes es un papayuelo y un arboloco. Habían dos individuos de cada una de las especies. Siguiente, por favor. Para dar respuesta a la pregunta número 8, ¿cuál fue la justificación técnica para la tala o retiro pues de estas especies? Como se mencionó anteriormente, desde la pregunta número 1, no se tuvo justificación o no se requirió justificación técnica, pero sí la urgencia de la intervención debido a las condiciones que contaba este lugar y la presunta venta y consumo de estupefacientes y nuevamente la vulneración de los derechos fundamentales de los niños como sujeto especial de protección constitucional. Al momento de la alcaldía hacer presencia en ese lugar, se evidencia los motivos de la queja por la ciudadanía. Siguiente. Bueno, para dar respuesta a la pregunta número 9, si se realizó diálogo, concertación o socialización previa con la comunidad de la huerta urbana del barrio La Granja. Y para la pregunta número 10, en caso de no haberse realizado el diálogo previo, explicar las razones por las cuales se afectó el proceso. Como se fue nombrado desde el inicio, el lugar de intervención no estaba registrado como huerta urbana. Sin embargo, se realizó la socialización y la comunicación constante con la comunidad aledaña a este lugar, que viene siendo la comunidad del colegio y los residentes y comerciantes aledaños a este lugar. Siguiente.
Para la respuesta 11, de cómo se realizó la recolección del material vegetal resultante de la intervención, y la 12, qué operador realizó la recolección y cuál fue la disposición del material. Nosotros, como lo venimos manejando, siempre contamos con la articulación de nuestro operador de aseo Bogotá Limpia. Lo que nosotros realizamos fue, el primer día realizamos el retiro de la vivienda informal, conocida también como cambuche, y el día de la intervención realizamos el desmantelamiento de 2 viviendas informales que se encontraban allí también. Realizamos la separación de los residuos de las viviendas informales y posteriormente procedemos a retirar el material vegetal que era factor de permanencia del habitante de calle que se encontraba en ese lugar, todo en el cumplimiento de los principios de la gestión integral de los residuos establecidos en el decreto 2981 del 2013 y compilados en el decreto 1077 del 2015. Siguiente, por favor. Para dar respuesta a la pregunta número 13, ¿se contempló medida de compensación ambiental por la intervención? Conforme a lo que ya he mencionado desde la pregunta número 1, y de acuerdo con la resolución 5983 del 2011 entre la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico, estas especies no requerían ni permiso ni tratamiento silvicultural. No, por esta razón no es de obligatorio cumplimiento realizar alguna compensación ambiental. Para dar respuesta a la pregunta número 14, ¿cuál fue el protocolo institucional vigente cuando una huerta urbana no se encuentra legalizada o registrada ante el Jardín Botánico? Si bien nosotros, la alcaldía local, recibimos derechos de petición en diferentes temas, al momento de nosotros recibir alguna solicitud en cuanto a una huerta urbana para su legalización, se remite un oficio de traslado bajo el artículo 21 de la Ley 1437 del 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 del 2015, que es una funcionario sin competencia. Por esa razón, realizaremos el traslado al Jardín Botánico, que es el idóneo para resolver estas inquietudes. Y por último, para dar respuesta a la pregunta número 15, en caso de que la huerta del barrio La Granja no estuviera formalmente registrada, ¿qué procedimiento debe adelantarse antes de realizar cualquier intervención? Como se mencionó en la pregunta número 1, en la respuesta número 1 del cuestionario, este lugar no estaba reconocido por el Jardín Botánico como una huerta urbana. Por eso no se realizó en absoluto. Muchísimas gracias. A ti, Fernanda, ingeniero desde la UAES, ingeniero Gabriel. La UAES, por favor. No, pero no, pues más allá de las preguntas. Por favor, preséntate y para efectos del acto. Buenos días, mi nombre es Gabriel Celi, ingeniero forestal, trabajo para Bogotá Limpia, me desempeño en la labor de la supervisión de las podas del arbolado urbano de espacio público de uso público de las localidades de Engativá y Barrios Unidos. Si no hay preguntas o réplicas por parte de la comunidad, Bogotá Limpia no tiene mayor información. Desde la UAEPS, por favor. Bueno, buenos días para todos. Jessica Ruiz, soy enlace territorial de la UAES para la localidad de Engativá y pues tampoco tenemos, si no hay inquietudes de la comunidad de ustedes, pues no tenemos respuesta. Bien, desde Secretaría de Ambiente, por favor, para que te presentes, que estás en la sesión, por favor. Entre tanto, vamos a registrar presencia, por favor. Asimismo, me permito registrar la presencia del edil Pedro Ernesto Amaya Lemos. Muy buenos días, Dana. Muy buenos días a cada uno de los ediles presentes, a quienes están presentes por parte de la administración, ciudadanía, a quienes están conectados en redes sociales. Pedro Amaya, Nuevo Liberalismo presente. Bien, ahora sí, Ambiente, por favor. Buenos días para todos. Mi nombre es Laura Lozano, soy ingeniera forestal. Vengo de Secretaría Distrital de Ambiente, de la Subdirección de Silvicultura. Como Secretaria Distrital de Ambiente, pues creo que mi compañera de la alcaldía ya lo dijo todo. El manejo de las huertas está a cargo bajo resolución por el Jardín Botánico. La Secretaría Distrital de Ambiente realizó visita el 16 de febrero y evidenció que efectivamente se había retirado la capa vegetal y se habían retirado algunos individuos arbóreos de las especies de papayuelo.
Como la compañera lo comentó, estas especies forestales no requieren de un concepto técnico emitido oficialmente por la entidad, ya que están cobijadas por la Resolución Conjunta 01 del 2017 y tampoco cuentan con código SIGAO, entonces tampoco hay que hacer una compensación forestal como tal, pues porque no se emitió ningún concepto desde la entidad. Durante el día de la visita, se evidenció una copia de tierra negra, también revuelto con material vegetal que no había sido recogido a 16 de febrero. Y digamos que por parte de la entidad pues no hay nada más que reforzar, ya que mis compañeros pues lo citaron todo. Muchas gracias. A ti, gracias. Entonces voy a darle el uso de la palabra a los honorables ediles y edilesas. Edilesa Natalia, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad, yo sí quiero hacer algunas aclaraciones, presidenta. A mí me gustaría mucho que pudiéramos reproducir el video, ya lo voy a buscar, para que revisemos qué es lo que está pasando. Digamos que si lo revisamos en el marco legal, presidenta, pues entendería lo que nos manifiesta el día de hoy la alcaldía, y es que pues igualmente ustedes van a adelantar temas de tala cuando los árboles no sean de competencia de la alcaldía. Sin embargo, a mí sí me quedan varias dudas, Fernanda, y yo te pediría que por favor por escrito llegues a la corporación, nos digas qué funcionarios de la alcaldía asistieron a dicho operativo y que por favor me pases los links de SECOP del contrato de estas personas, porque a mí me gustaría saber si dentro del objeto contractual de los funcionarios de la alcaldía local de los contratistas, pues está ir a talar árboles. ¿Sí? Entonces, ese tema a mí me gustaría revisarlo y me gustaría que no lo aclararas el día de hoy, Fernanda, porque pues nosotros entendemos, o yo personalmente entiendo el tema de seguridad. Aquí hemos hablado mucho del tema de habitabilidad de calle y pues me preocupa por qué para unos casos la alcaldía es tan diligente y por qué para otros tantos no lo es. ¿Sí? Entonces, el tema del arbolado público y el tema de sustancias psicoactivas y demás, pues está en muchas partes de la localidad. Incluso hace unos días le pedí el favor a la alcaldía que se desplazara ahí enfrente de Calivea, que están dejando unos muebles y unas cosas y están utilizando los árboles para arrojar residuos que no corresponden. Sin embargo, pues allá no han ido la alcaldía a hacer ningún tipo de presencia y no entiendo por qué si son tan diligentes para talar los árboles. Yo creería que pues hay que revisar muy bien. A mí sí me preocupa que la administración esté realizando este tipo de actuaciones porque pues Bogotá está en un tema ambiental muy álgido. Yo me atrevería a decir que pues el aire que nosotros respiramos todos los días no es de buena calidad y pues los pocos árboles que hay ustedes los talan con la excusa de que no requieren un concepto técnico. Y a mí sí me preocupa porque entonces tendríamos que ir talando un montón de árboles en la ciudad para que no hayan habitantes de calle. Yo sí considero que esa no es la solución. A mí me gustaría saber cuántas veces fue la administración a este punto que estamos hablando y se hizo la socialización debida de la oferta institucional con este habitante de calle. Y a mí me gustaría que explicaran, porque yo veo unas imágenes ahí, pero para mí no es muy claro qué es lo que estaba pasando con los árboles que ustedes talaron. Sí, hay otro tema que me preocupa, compañeros, que lo hablábamos hace unos días. Como ustedes muy bien lo saben, pues la comisión tiene la delegación de la CAL, presidenta, y la semana pasada tuvimos la primera reunión del año y a mí sí me preocupa mucho que los comisionados manifiesten pues su preocupación de saber qué va a pasar con el tema de las huertas urbanas, porque sí me parece que la respuesta de la administración no puede ser lavarse las manos y decir que es competencia de jardín botánico, porque pues la alcaldía entonces debería revisar dónde están estas huertas, incluso porque vuelve y juega. Ustedes para unas cosas son muy diligentes y ofrecen temas de huertas urbanas, de procesos comunitarios, ambientales, pero para otros pues van y destruyen los procesos comunitarios que tiene la gente. Y yo entiendo que nosotros debemos de propender y de socializarle a los ciudadanos que las actuaciones que se realicen deben ser bajo el marco institucional.
Sin embargo, pues estas huertas de la localidad que están funcionando y que no han sido registradas, pues a mí sí me parece que por parte de la Oficina de Ambiente, pues se debería de trabajar en eso y revisar qué está pasando con la comunidad. Porque si la comunidad se está organizando y la oferta institucional no está llegando, creo que el problema no es de la comunidad. El problema es de cómo se está manejando desde la administración. ¿Sí? Y pues yo allí no veo que hayan sembrado alguna cosa que llame al lugar para que ustedes vayan y desmonten eso como mejor les parece y pues lleguen a talar los árboles bajo la justificación de que no requieren ningún permiso. Y aún más cuando la comunidad afectada no se tiene en cuenta y ustedes solamente están escuchando la parte que a ustedes les conviene. Claro, que entendemos el tema de los niños, que hay que proteger los entornos escolares, que hay que revisar que los derechos de los niños se cumplan, pero ustedes están hablando de una presunta vulneración. Entonces, ¿esta alcaldía en qué basa las presunciones? Porque hasta donde yo tengo entendido, pues el alcalde no tiene funciones judiciales. Y una presunción, pues es una presunción, es decir, no es un hecho cierto comprobado. Entonces, yo sí le pediría a la administración que aquí, Fernanda, pues ustedes nos digan cuál va a ser la articulación que ustedes van a realizar con la alcaldía de Jardín Botánico y a mí me gustaría que por escrito me contestaras posteriormente porque sé que eso no hace parte del cuestionario, que nos digan ustedes cómo han mapeado cuántas huertas hay o no hay y si estas cumplen o no y si ustedes están socializando a la comunidad cómo pueden legalizar estos procesos. Porque una de las preocupaciones de los consejeros que asisten a la CAL es que la administración, entonces, mientras ellos adelantan su proceso de legalización, que volvemos a lo mismo, si la administración fuera diligente, pues estas huertas no hubiesen avanzado tanto, porque la oferta institucional hubiese llegado antes de que las huertas se constituyeran y pues ahora no estarían tan fortalecidas. Entonces, lo que sí tiene que hacer la administración es ir y revisar estos procesos y revisar cómo va a trabajar con la comunidad para que revisen qué están sembrando, porque yo no sé, por ejemplo, estos papayuelos que ustedes tumbaron, si eso está prohibido o no que la gente lo siembre. Entonces, lo que ustedes sí deben de hacer y también, pues, Secretaría de Ambiente, articular con Jardín Botánico para llevarle la oferta institucional a las personas y que pues ellos sepan qué pueden o qué no pueden hacer dentro de sus procesos comunitarios de las huertas y pues que ustedes nos digan qué otras huertas tienen esta situación. Y pues sería importante también, ya que ustedes lo están trabajando con este tema de justificar la tala de los árboles con el tema de habitabilidad en calle, pues que nos dijeran qué otros puntos de la localidad tienen estas características y cómo han sido intervenidos. Y nuevamente reiterarte, Fernanda, que solicito formalmente que me respondan cómo abordaron este tema con el habitante de calle antes de ir a talar los árboles. Por ahora, Presidenta, dejaría ahí mi intervención. Gracias. Edil José Cornelio Hernández. Presidente, gracias. Yo sí me preocupa esas huertas están legales, hacen parte del inventario de la alcaldía, porque la alcaldía aprobó unos recursos para huertas urbanas. ¿Esa huerta está incluida ahí o simplemente una terquedad de la comunidad que yo me creo que porque tengo al frente un parque, un potrero, como ya llamé, voy y siembro árboles y como yo quiera y resulta que voy en contravía de mucha gente que no está de acuerdo? Porque eso se requiere un acuerdo de la comunidad. Entonces, si esos árboles tienen una placa numerativa y fueron entregados al Jardín Botánico o a la Secretaría de Ambiente, ¿tienen una placa esos árboles? No la tienen. Porque yo tengo un antecedente, yo en el muelle se hizo una huerta y resulta que eso se volvió un problema del pie del parque. Ese se volvió un problema y unas materias que construyeron en el parque se volvió un nido de distribución de droga. Y ahí, ¿quiénes ser perjudicados? Los alumnos del Colegio Instituto del Muelle o el Gimnasio Félix, porque se vuelve un problema. Yo sí creo que la administración debe saber dónde se instalan unas huertas que tengan un administrador, que tengan un doliente, porque si no tienen doliente y quieren hacer lo que les quieran, llegan recicladores, llegan habitantes de calle, se apropian de eso y entonces se vuelve un tema inseguro para la comunidad del sector. Por eso yo digo, si esta huerta está autorizada, tiene un doliente, tiene recursos de la localidad, pues me parece preocupante.
Los árboles se fueron entregados al jardín botánico, se les pusieron una placa, no tenían placa, simplemente alguien le dio por sembrar árboles y me parece magnífico, pero el problema es quién cuida eso. ¿Quién le hace el seguimiento a eso? Porque a veces acudimos a la administración, usted tiene una guiación, pero no están dentro de las normas o dentro de los objetos que la administración tiene cuidado. Yo creo que a veces tenemos aquí temas de que árboles que tienen un peligro y se tienen que cortar, la gente se pone brava, pero ya ha habido el antecedente, esa es la Nelsa Torres, que duró mucho tiempo un concejal Jorge Durán Silva peleando que se demoliera un árbol en Ciudad Salitre y en Parque de los Niños en el Salitre, y nunca le hicieron caso y ese árbol se cayó y mató a una señora. Entonces hay que mirar ese tema. Eso está autorizado porque por terquedad yo tengo un pequeño espacio y siembro un arbolito o siembro una huerta y eso se vuelve un problema. ¿Quién le hace seguimiento a eso? Si lo toma la comunidad tiene el cuidado de eso. Pero si se vuelven una serie de denuncias donde se vuelve un problema para la misma comunidad y para los que transitan por ese espacio, pues hay que mirar cómo se hace. Yo no defiendo que talen árboles. Y tengo una preocupación enorme aquí pasando la 26. Hay por lo menos 50 árboles, si usted mira pasando la 26 y ya hay un aviso que van a construir edificios. Esos árboles, ¿qué va a pasar? Están entregados al jardín botánico. ¿Qué va a pasar con esa masacre de árboles que están entregados, que tienen un cuidado? Pero aquí me parece preocupante es si no están entregados, ¿de quién es el cuidado? ¿De la comunidad? Porque hay unas personas que están de acuerdo con eso, pero la mayoría no están de acuerdo con eso porque genera una serie de problemas e inseguridad. Ya lo dicen, arman cambuchas ahí, arman problemas, arman los habitantes de calle, consumían vicio, pasaban los niños del colegio Guillermo de Parres, que conozco esa área, ese sector, y es muy complicado. Y entonces aquí acuden. Yo creo que si la comunidad se une y defiende espacio, no hay problema, pero si la comunidad deja sol suelto, pues se va a volver un antro y se va a volver un problema gravísimo. Entonces, la solución no es tumbar, es llegar a una concertación con la comunidad y mirar cómo se soluciona el problema. Pero si también la comunidad no colabora, no ayuda, pues me parece lamentable. Estamos atravesando unos problemas difíciles de medio ambiente, de seguridad, de muchas cosas, pero el problema es que hay que concertar. Se concertó, se hizo unas reuniones con la comunidad, qué acuerdos se llegaron, y si la comunidad está de acuerdo que eso se hiciera, pues es el problema de la comunidad. Si no están entregados, no hay inversión de la localidad ahí, porque si era de que una huerta la hiciera la alcaldía local, la motivara y se volviera y se demoliera, pues una plata invertida. Pero yo creo que hay que mirar este tema, hay que concertar con las comunidades. Antes de una comunidad ponerse a hacer cosas, debe llamar a la alcaldía local, a la administración, al que sea, y decir, pues esto se puede hacer o no se puede hacer, porque aquí tenemos un grave problema y puede pasar algo que perjudica a la misma comunidad. Me parece que hay que hacer la claridad meridiana de este tema, porque si se hace ese tema así, la administración toma la decisión porque yo quise, me parece preocupante. Si una concertación con la comunidad y esos árboles están entregados, hacen parte del inventario del jardín botánico, pues me parece preocupante. Era eso, presidente, muchas gracias. Antes me pidió una interpelación la ilesa Natalia antes de finalizar, presidenta. Gracias, presidenta. Edil Cornelio, yo creo que usted hace una manifestación muy importante y lo dejaba ahí la administración, y es que se habló con la comunidad, pero no se concertó con el tema de los huerteros. Entonces, adicional a esa información, Fernanda, te pediría que nos digas las fechas en las que se realizaron las mesas de concertación con la comunidad y que nos pases las evidencias en las cuales esté la trazabilidad de que ustedes intentaron comunicarse con los huerteros, en qué fechas lo hicieron, a través de qué medios lo hicieron y qué respuestas hubo por parte de los huerteros, o si no hubo comunicación con ellos y únicamente ustedes hicieron la concertación con la comunidad que manifestó estar, digamos que en contra de este tema de los árboles. Y me gustaría revisar cuál fue el tratamiento civicultural que se le dio a estos árboles y por qué se tomó la determinación de talarlos a machetazos. Edil Juan Carlos.
Yo quiero resaltar el interés que se tiene sobre el derecho a los niños. Personalmente conocí el cambuche porque era un cambuche de habitabilidad en calle y de expendio de droga. Ahí ocultaban las drogas como una bodeguita que se tenía para poder expenderlas alrededor del parque y la cercanía que se tiene con el colegio Jeremy Párez. No estoy diciendo que de pronto hubo alguna falla en los procedimientos que ustedes deben hacer, sobre todo en la concertación con la comunidad, pero yo sí quiero resaltar la importancia que le estamos dando a los derechos de los niños que están por encima de cualquier otro derecho. No significa que por eso vayamos a la mala a talar árboles, no, ni más faltaba. Pero yo sí quiero felicitar porque además, ustedes ya no lo expusieron, la huerta urbana no era una huerta urbana legalizada. Y ahí quiero hacer una acotación. Ojalá desde acá la alcaldía hiciéramos un barrido por nuestra localidad para ver qué huertas se están generando, qué huertas se están creando y poder nosotros entrar a orientarles en su proceso de legalización, ¿sí? Con el fin de que no se vuelvan esas huertas, porque yo quise hacerla, unos cambuches para diferentes delitos, ¿sí? Que se cometen en nuestra localidad y sobre todo contra nuestros niños y niñas de acá en Engativá. Los entornos escolares deben ser sagrados. Los entornos escolares hay que darles la prioridad y la urgencia que se necesita cuando hay que atenderlos. Porque después de que pase algo, ay, hubiéramos hecho esto. No. Todos nuestros entornos escolares deben tener esa prioridad de la que les estoy hablando respecto al cuidado, a la seguridad, a la movilidad. Y para eso la administración debe estar muy pendiente de todos nuestros colegios. Hablando de los colegios públicos y también de los privados, si es el caso. Pero nosotros debemos velar por encima de cualquier cosa por los derechos de nuestras niñas y de nuestros niños. Después de que pasan las cosas, no hay tiempo para lamentarnos. Y no es justo que casi, es que no habían 50 metros del colegio a donde estaban, al lado, donde estaban los árboles, que sí lo tengan como una bodega para un expendio de droga. Que además ellos, como saben que ahí es su sitio donde guardar, sí la cuidan. Pero eso hace que nuestros niños y nuestras niñas estén en riesgo. Que la comunidad se aleje del parque. Y antes lo que necesitamos no es que se alejen, sino que hagan presencia, que estén ahí, que se apropien de su parque. Entonces, llamo la atención respecto a si no se hicieron los diálogos que se debían haber realizado, las concertaciones con la comunidad, pero yo sí quiero felicitar y resaltar por haber pensado en nuestros niños y nuestras niñas que están por encima de cualquier derecho, acá por lo menos en todo el país, pero en lo que nos importa a nosotros en nuestra localidad, y por los cuales vamos a seguir trabajando, ¿sí? Y luchando. No estoy justificando, pero creo que por favor revisen sus protocolos, pero si toca hacerlo, hay que hacerlo porque nuestros niños y nuestras niñas después no nos podemos lamentar. Bueno, muchas gracias. Presidenta, tiene el uso de la palabra. Gracias, edilesa Natalia, por el uso de la palabra. Yo también quiero felicitar a la administración local, porque ahora parece que todo lo bueno es malo y todo lo malo es bueno. Justamente el edil Juan Carlos lo decía. Hay dos pasos, edil.
2 pasos para el colegio. Entonces nuestros niños y nuestras niñas tienen que soportar no solamente la habitabilidad en calle, el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Es un parque que es supremamente oscuro porque es una zona que no se encuentra legalizada y la UAS no ha podido poner iluminación. En muchas oportunidades he hecho mesas de trabajo en el entorno por la habitabilidad en calle, por el consumo de sustancias, porque los árboles están muy frondosos y no hay iluminación y nuestros niños y nuestras niñas sí tienen que vivir este flagelo todos los días cuando entran y salen de su colegio. Pero ahora vamos a proteger a personas que no se someten a la legalidad, no se someten a los protocolos establecidos por el Jardín Botánico. Yo pienso que se hubo toda la concertación, Fernanda, porque pues esta administración acaba de llegar por este problema. Lleva muchos años, ingeniero Gabriel, yo creo que tú has sido testigo y la UAS también de todo lo que viene aconteciendo con esta huerta. Que sí se llama huerta porque es como un disfraz que se le pone para que allí exista un desorden. En muchas oportunidades se le dijo a las personas que estaban en esta huerta que se sometieran a los protocolos. Se les hizo la sensibilización, se les envió el protocolo, el Jardín Botánico fue y les dijo qué tenían que hacer, como ellos tienen que enviar una solicitud al Jardín Botánico y tienen que enviar sus copias de la cédula solicitando adherirse al protocolo, nunca lo hicieron. Y esto no es de ayer, esto es hace más de 2 años que se les hizo toda esta socialización, toda esta socialización y se les invitó para que realizaran su protocolo y legalizaran, no porque pues entendería que una huerta en espacio público pues no se puede legalizar, pero sí acogerse a un protocolo donde se reconoce por parte del Jardín Botánico que allí hay una huerta y que lo que se quiere es poder generar, pues poder ayudar al medio ambiente también en temas de agricultura, pero no lograr que con esto entonces ahora vamos a consumir sustancias psicoactivas, a traer más habitabilidad en calle y como lo decía el Juan Carlos, entonces ya ni siquiera pasa la comunidad, sino los niños que sí tienen que transitar todo el día, sí someterse a esa dificultad que se presenta en la huerta. Y yo pensaría que la pregunta de la dilesa Natalia es totalmente válida, Fernanda, que tú nos ayudes a evaluar qué espacios de nuestra localidad se encuentran en estas circunstancias y si realmente no van a legalizar, entonces recuperar esos espacios, porque no es posible que esos espacios ahora los estén ocupando otras personas y ya no los niños, ni las niñas, ni los jóvenes estén ocupando los parques, porque ahora eso se convierte para tomar licor, para consumir sustancias psicoactivas y para que los habitantes de calle puedan permanecer en estos espacios, porque se presta para que, pues para eso, para la soledad, para que no pase nadie, no transite nadie, pero los niños y niñas sí tienen que transitar por allí, porque pues eso es su tránsito diario, su paso diario de su colegio. Entonces, de su colegio a su casa y de su casa a su colegio. Entonces, sí es válido, Fernanda, que a través del alcalde local nos ayudes a revisar y desde la comisión seguramente vamos a hacer una sesión, no sé por qué el Jardín Botánico no hizo presencia, se invitó, pero sí es importante que nos digan qué proceso se ha desarrollado con cada uno de esos espacios que no se han querido acoger, no han querido acogerse al protocolo de huertas urbanas establecido por el Jardín Botánico y que si no se acogen en un tiempo, yo entendería que la norma también fija un tiempo, pues recuperar esos espacios, porque no podemos permitir que ahora esto se convierta en un desorden, porque entonces hay que proteger, sí, de pronto especies que no estaban legalizadas, que ahora pues claro, la comunidad va y siembra, y eso lo vemos constantemente, siembra al frente de su casa un arbolito, pero nunca le piden al jardín botánico que le explique qué puede sembrar y qué no. Entonces se convierte en un problema porque ya lo hemos visto y no puede Bogotá Limpia ir a podar porque no está en el SIGAU, porque no está legal, porque no es una planta legalizada, porque son las raíces que empiezan a levantar las viviendas, porque eso fue lo que la comunidad plantó sin autorización del jardín botánico. Entonces como que todo ahora es al revés, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Es lo que yo estoy viendo aquí de esta huerta, de esta presunta huerta
que armaron y formaron algunos jóvenes allí, y en el parque lo llenaron ahora de llantas. Y yo lo que entiendo es que las llantas lo que traen son roedores, vectores, moscos, zancudos, entonces están llenando todo el parque de llantas y están sembrando muchas especies que no sé si esto también se le ha hecho un control, Fernanda, que es bueno que si no son especies autorizadas, entendería que la alcaldía también puede venir y quitar todas estas llantas que ahora han sembrado en el parque y que ahora han sembrado unas especies que no son reconocidas por el Jardín Botánico. Entonces, agradecer, Presidenta, la intervención, el uso de la palabra. Edilesa Camila, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, yo sí quisiera pronunciarme sobre las últimas intervenciones de mis compañeros en varios sentidos. Primero, por supuesto, el bienestar o la estabilidad y los entornos escolares son una prioridad y la seguridad pues también de nuestros barrios de la misma manera. Sin embargo, hay algo que yo escucho con preocupación y es que eh, no podemos estigmatizar todos los procesos de huerteros, ¿no? Hay una razón específica por la que varios procesos comunitarios de huertas urbanas no se han acogido al protocolo del jardín botánico. Y en ese sentido, yo hago un llamado a que en una sesión de la Comisión de Bienestar se pueda escuchar a comunidad huertera que ha venido haciendo también unos procesos de huertas comunitarias impresionantes. Realmente yo conozco varios procesos de huerta comunitaria que han venido trayendo una cantidad de beneficios ambientales y también de pedagogía en el manejo de residuos, en el manejo también del compostaje. Son procesos comunitarios que hay que también resaltar, pero ellos tienen sus llamados de atención frente al jardín botánico y creo que es importante que esta entidad en una sesión independiente para hablar específicamente este tema, pues nos pueda socializar cuáles son esos protocolos, cuáles son los requisitos y también escuchar a la comunidad huertera que incluso participa en la comisión ambiental local frente a ese protocolo, porque encuentran muchos trabas, obstáculos para poder realizar ese protocolo. Y una de las cosas, creo yo, y es que cuando también hay mucha intervención institucional, los procesos comunitarios sienten que se pierde también la autonomía y que no pueden realizar realmente el proceso de la forma como también quieren hacerlo para beneficiar a la comunidad y al medio ambiente en este caso. Entonces, creo que no está bien hablar o generalizar de que porque una huerta no está legalizada por el protocolo del jardín botánico, quiere decir que son espacios únicamente establecidos que son fachadas para el consumo de sustancias psicoactivas o para vender vicio, porque creo que en eso estaríamos cerrando como corporación. Lo que sí es cierto es que no todos los casos son iguales. Eso también es verdad. Y digamos que yo escuchando a la administración existen unas evidencias particulares frente a que en este proceso había un caso de habitabilidad de calle y también de microtráfico de sustancias. Y en ese sentido, pues obviamente la administración tiene que sopesar y priorizar intervenciones frente a algunas problemáticas sociales que incluso son mucho más graves que el cuidado pues, de unas especies arbóreas. Yo creo que sí es importante poder evidenciar y conocer quiénes son los dolientes o quiénes son los responsables de esa huerta. ¿Sí? Porque si no hay un responsable, si realmente no hay un proceso comunitario alrededor de la huerta, pues podría decir uno que pues finalmente se hizo una siembra, se hizo un proceso, pero que está abandonado y por ese abandono también ha venido siendo utilizado por eh, habitantes de calle y otras situaciones bastante complejas. ¿Sí? Yo creo que incluso hay procesos huerteros
que son muy juiciosos y responsables. En Ciudad La Colsubsidio, por ejemplo, conozco 2 procesos y que han tenido problemática de habitabilidad de calle. O sea, que no es que ellos lo generen, no es que ellos consuman vicio dentro de esos procesos, sino que pues obviamente el habitante de calle busca espacios en donde encuentre condiciones de adaptabilidad y se quedan allí. E incluso esos procesos huerteros, por ejemplo, la resiliencia, ha luchado mucho tiempo para poder sacar a un habitante de calle de ahí que les ha dañado su proceso, que les ha dañado la siembra, que les pisa todo lo que ellos han venido sembrando y que conocen de la tierra pueden hacer. Entonces yo creo que hay que examinar realmente, pues por parte de la administración me parecería importante conocer si realmente ustedes hicieron una identificación de quiénes eran los responsables de ese proceso comunitario, porque pues ya queda claro que obviamente hay unas quejas por parte de la comunidad que son totalmente válidas, pero sí saber si existían esos responsables, pues cuál fue la respuesta, ¿m? O a través de qué medios, como la dilesa Natalia lo solicitó, se trató de hacer ese contacto y finalmente, pues cuál fue el resultado de esas comunicaciones. Y si finalmente pues no aparecen también los dolientes o los dueños de ese proceso comunitario, que pareciera que son distintas a las personas que hacen la denuncia de la tala de los árboles o de ese espacio, pues también es muy difícil para la administración entonces no proceder cuando hay un tema también de salud pública y un tema de seguridad para los niños y niñas. Entonces creo que sí es importante y que igual sí exista en adelante un protocolo, no solamente por parte del Jardín Botánico, sino por parte de la administración local a la hora de intervenir esos espacios, porque no todos los casos son iguales y si hay procesos comunitarios muy juiciosos en donde se necesita concertar con ellos la legalización, que muchas veces no es por falta de voluntad, sino también por la falta de las condiciones reales que garanticen su trabajo comunitario. Gracias, Presidenta. Le devuelvo entonces nuevamente, Fernanda, por favor, para que contestes. Gracias. Listo. Muchísimas gracias por la intervención de cada uno. Claramente se va a dar respuestas a cada una de las preguntas que realizó la iglesia Natalia. Sin embargo, para todo el tema judicial, yo quisiera, si me lo permiten, darle la palabra a la comandante Valentina Castaño y al patrullero Jorman Torres, que son los encargados del CAI de Santa María del Lago. Bueno, muy buenos días para todos los presentes. Me presento, subteniente Valentina Castaño, comandante del CAI Santa María del Lago. Nosotros hemos recibido varias quejas sobre este sitio. El día 30 de enero se realizó la captura a un habitante de calle que estaba realizando unas quemas en este sitio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Me presento, soy patrullero Torres Jorman, adscrito del CAI Santa María. Hay unos puntos de vista que he tenido en cuenta del señor y acá el señor presente en tema de la seguridad, igualmente de los habitantes de calle. Como sabían conocer, nosotros somos los primeros en conocer las quejas de la ciudadanía del sector, donde igualmente la comandante del CAI tiene en cuenta, la gente ha mandado un derecho de peticiones, de hecho son 3 derechos de peticiones, el cual quedan soportados en el GEPOL o en el Actas de la Policía Nacional, el cual se radica en 76, 6386 y el 127, 027. En tener en cuenta que este sector es muy concurrido por habitantes de calle, donde comúnmente se reúnen a expender o a consumir. Acá el presente, el señor tuvo algo muy presente, que nosotros somos garantes, ya que al lado del sitio hay un colegio, igualmente donde nosotros debemos prevalecer que son los menores de edad. A pesar de eso, nosotros el día 30 tuvimos un casito
que la ciudadanía del sector nos reportó. Este fue por un habitante de calle que estaba realizando quemas en el sitio, donde nosotros tuvimos que hacer el debido proceso según la ley 599 del 2000 en su artículo 334. Eso es para tener en cuenta. Bogotá Limpia. Buenos días nuevamente. Gabriel Celi, ingeniero forestal por parte de Bogotá Limpia. Primero quiero hacer la claridad que Bogotá Limpia únicamente acompañó el proceso de recolección de los residuos de la labor que se realizó. Nosotros no tenemos ni la competencia ni la participación en el proceso que se llevó a cabo. La opinión que voy a dar en este momento es desde el punto de vista técnico del desarrollo de las labores que sí son competencia de nosotros, que es el mantenimiento del arbolado urbano de más de 2 metros en espacio público de uso público. El problema más difícil de la labor de de mantenimiento de este tipo de árboles es precisamente la falta de planificación forestal que hay en la ciudad. Todos los días es muy usual ver vías que están destruidas por árboles que están muy cerca de una casa y la están deteriorando, o árboles que se nos caen por temas climáticos. Todo esto obedece a lo que llamo falta de planificación forestal, falta de conocimiento de un requerimiento técnico del arbolado. El decreto 531 en su capítulo 10, artículo 30, cita que ninguna entidad o persona particular puede realizar la plantación de arbolado o jardinería en espacio público de uso público. La ley nos dice que esto no se puede hacer. Todos los días tratamos de hablar con la comunidad que siempre que una matica se les crece mucho dentro de la casa, salen y la plantan. ¿Qué problema conlleva esto? Bogotá en su gran mayoría tiene un material de relleno que no permite el desarrollo radicular de las plantas de una manera adecuada y por ende tampoco permite que los árboles tengan una estabilidad cuando no cumplen con una serie de requisitos. Estos requisitos están establecidos en el Manual de Silvicultura, que es un documento que también adopta el decreto 531, que garantiza que el arbolado que esté plantado en espacio público sea seguro, legal y que dé todos los beneficios ambientales. Este decreto nos dice, por favor, no planten en espacio público de uso público y menos con las restricciones. Para eso existe una entidad llamada Jardín Botánico, a la cual se le puede solicitar toda, y está dentro del decreto, es su competencia, toda la educación ambiental y el tratamiento técnico de la plantación de estos árboles. También como personal, no Bogotá Limpia, sino desde el punto de vista personal, me parece también muy apropiada la velocidad de la actuación de la alcaldía local para el retiro de este material. Estos árboles tienen una rata de crecimiento bastante alta. Entre más nos tomemos nosotros el tiempo de reemplazar o retirar arbolado que no cumple con las características técnicas de emplazamiento, eso luego su manejo es algo más complejo y tiene un impacto ambiental mucho más grande en la comunidad. Independientemente de toda la situación social que desconozco, el manejo del habitante, bueno, de toda la situación que está aledaña, desde el punto de vista técnico forestal se les solicita a las personas que hagan sus programas de huertas, número uno, que lo hagan bajo el protocolo que establece el Jardín Botánico por temas de seguridad en la permanencia del arbolado, que esto garantiza que el arbolado brinde todos sus servicios ambientales con el mínimo de riesgo para la comunidad, y dos, que se puedan adherir al inventario de la ciudad, lo que garantiza que nosotros, como Bogotá Limpia, le hagamos un mantenimiento técnico, oportuno y legal. Gracias. Secretaría de Ambiente, por favor. Muchas gracias, Edilesa. Para complementar lo que dice el ingeniero Gabriel, desde la Secretaría Distrital de Ambiente se quiere dejar muy claro que cada entidad tiene sus competencias. Nosotros somos autoridad ambiental y tenemos ciertas entidades, como el quien dice, que nos ayudan a toda la gestión del arbolado. Uno de ellos es Bogotá Limpia, Jardín Botánico. También tenemos el acueducto, ¿sí? O sea, según el decreto 646 de 2025, que es el compilatorio que se presentó el año pasado, cada uno tiene sus competencias dependiendo del tipo de emplazamiento
o de su desarrollo. Los árboles jóvenes son competencia del jardín botánico, los de más de 2 metros ya pasan a ser competencia de la UAES, si están en ronda de río, canales o humedales ya es acueducto, y dependiendo, digamos, que del estudio que se haga en el momento de la visita, uno puede establecer quién es el competente. Como lo decía el ingeniero, la única entidad autorizada por la autoridad ambiental, valga la redundancia, es Jardín Botánico. Nosotros estamos teniendo muchos problemas por ese tipo de cosas, porque la gente cree que sembrando ciertos árboles va a generar digamos que un beneficio ambiental, pero el desconocimiento nos puede llevar a lo que vemos en este momento en la localidad. Yo la recorro cada 8 días atendiendo muchas solicitudes de que mire que es que este arbolito lo sembró mi papá hace 40 años enfrente de la casa y ahora me la está tumbando. Entonces tenemos que tener mucha conciencia y tecnicismo al hacer las cosas, porque es muy bonito desarrollar una huerta urbana donde usted le pueda enseñar a los niños de la localidad cómo se siembran ciertas especies, cómo es su mantenimiento, cómo puede hacer para que todo sea ecológicamente más sostenible, pero tiene que tener un conocimiento técnico, ¿sí? Entonces, digamos que desde nosotros, como autoridad ambiental, estamos dispuestos a colaborarles en lo que sean nuestras competencias, pero aquí digamos que el problema es que las huertas están en competencia de la comunidad interesada en establecerla y el jardín botánico. ¿Cómo entra ahí la secretaría? Si digamos que en el espacio donde quieran establecer la huerta se encuentran individuos arbóreos sembrados por el jardín botánico, que cuenten con un código SIGAU y que requieran, digamos, que algún tratamiento silvicultural para poder establecer de manera segura la huerta, ¿sí? Cuando nosotros hicimos la visita vimos únicamente un falso pimiento que estaba registrado en el SIGAU y que en el momento de la visita de la Secretaría no contaba con ninguna intervención que no fuera realizada bajo el plan de poda, ¿sí? O sea, eso lo revisé yo personalmente. Estas especies de papayuelo y otras especies que están dentro de la resolución, que los invito a que la lean y la conozcan, no requieren de un permiso porque tienen ciertas características ecológicas que pueden calificarse como nocivas, agresivas y no nos generan ciertos beneficios, cosa que no quiere decir que los vayamos a talar porque sí, pero sin embargo sí hay que tener ciertas medidas técnicas para poder establecer el arbolado urbano, las huertas, y que no generen un impacto más allá del beneficio que realmente se quiere generar. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Edilesa Natalia. Gracias, presidenta. Presidenta, yo realmente quiero volver a la situación que nos convoca el día de hoy, y es que nosotros convocamos este debate de control político porque yo no sé, ya que la persona que nos acompaña hoy de Secretaría de Ambiente nos invita a leer un decreto. Yo quiero invitarla a usted a que recuerde las funciones que tiene Secretaría de Ambiente respecto a inspección, vigilancia y control, ¿sí? Hay un tema de seguridad que se plantea el día de hoy y muy al lugar que la administración haya traído a la policía. Pero es que aquí estamos hablando de una tala de árboles y de un tema de presunto microtráfico, ¿sí? Entonces, yo no voy a solucionar el problema de microtráfico talando 2 árboles, porque con eso no van a desaparecer las estructuras criminales. Entonces, dentro de la información que nos va a brindar Fernanda, y que me preocupa aún muchísimo más, Edilesa Lina, por su intervención, porque usted dice que en este lugar hay otros vectores y cosas que están generando espacios de inseguridad, y pues si ustedes hubieran querido recuperar ese espacio público, pues yo entendería que el día que hicieron la intervención de recuperación de espacio público, pues esto debió haber sido intervenido. Pero lo que yo veo en los videos es que la alcaldía fue en nombre de la institucionalidad y hizo un procedimiento indebido. Y lo que sí no puede pasar es que la administración no dé ejemplo y pase por encima de la ciudadanía porque tiene una chaqueta roja. Porque es que el respeto es de los ciudadanos hacia la institucionalidad y de la institucionalidad hacia los ciudadanos. Entonces, en ese orden de ideas,
Yo sí le pediría el favor a la persona que nos acompaña de Secretaría de Ambiente, porque es que yo no sé, Fernanda, y me gustaría que también nos lo expliques en este momento, porque eso sí hace parte del cuestionario y el punto que estamos tratando el día de hoy, y es uno, el tema del manejo civicultural que se le dio a estos árboles y por qué se le dio tala y no otra cosa, y dos, como manifesté, si dentro de las funciones de la administración local está ir y talar los árboles a machetazos. A mí me preocupan mucho las intervenciones que hacen por parte de Secretaría de Ambiente, porque incluso los conjuntos residenciales, pues cuando van a realizar su tema de plan de podas, y aquí ha venido la UAES muchas veces a socializarlo, pues estas podas no pueden ser invasivas, que es lo que nos manifiestan cuando el arbolado se está viendo afectado por el cableado y demás. Pero entonces a mí sí me parece una poda súper invasiva que vayan y acaben un árbol a machetazos. Y no sé hasta qué punto, vuelvo y repito, por tener una chaqueta roja pueda ir un funcionario y hacer eso. Y a mí me preocupa aún más, Fernanda, porque volvemos a lo mismo. El manejo que tiene que tener este tema con la policía es una articulación mucho más grande con Secretaría de Seguridad, con los órganos que correspondan, para que realicen los procedimientos y las detenciones necesarias para desestructurar estas bandas criminales. Pero es que la solución no puede ser ir a talar los árboles, porque esta problemática, vuelvo y lo repito, la tenemos en toda la localidad, y entonces nos va a tocar talar todos los árboles a ver si el problema no es del microtráfico, sino de un árbol. Me gustaría que nos dijeran, Fernanda, si este habitante de calle se encuentra o no se encuentra todavía en este lugar. Y yo le pediría a Secretaría de Ambiente que por favor en la subdirección que ustedes tienen y que hace competencia de inspección, vigilancia y control, ustedes formalmente le remitan a la corporación y nos digan si el procedimiento que realizó la alcaldía es al lugar o no, independientemente de que estos individuos arbóreos tengan o no tengan una plaqueta, porque yo tengo entendido, Fernanda, no sé si la normatividad cambió, y es que cuando uno encuentra un árbol en el arbolado urbano, valga la redundancia, pues uno debe indicarle a Jardín Botánico para que ellos revisen si van a colocarle plaqueta o no a este árbol. Y no aprovechar que el árbol no tiene plaqueta y venir a talarlo, porque como ya ustedes lo manifestaron, algún ciudadano lo colocó ahí muy seguramente de indebida forma, pero eso no significa que nosotros como institucionalidad actuemos en contra de eso. Y yo sí quiero hacer ese llamado, porque es que nosotros acá como JAL estamos para hacer control político, y el control político es el cumplimiento de las normas, y ese cumplimiento de las normas es para todos, porque incluso ya lo vimos acá en una sesión que una obra del IDUBI hizo indebida disposición de residuos, y ahí no vimos ningún tipo de comparendo ambiental. Entonces volvemos a lo mismo, cuando es la institucionalidad la que transgrede los derechos, entonces no pasa nada. Pero yo me pregunto qué pasaría si un ciudadano del común fuera y cogiera machetazos a un árbol, ¿qué pasaría? Entonces, nuevamente, sí les hago el llamado, porque eso sí hace parte de Secretaría de Ambiente en realizar inspección, vigilancia y control, y revisar si hay lugar o no a imponer multas a la administración por haber realizado el procedimiento pertinente. Y eso, adicionalmente a que nos lo entreguen acá al día de hoy, les pediría que nos lo entreguen por escrito. ¿Sí? Porque ustedes fueron y revisaron este arbolado posteriormente a que se hiciera la intervención, y me gustaría, Fernanda, que en el documento que nos vas a enviar nos indiques si ustedes convocaron o no a Jardín Botánico, si convocaron o no a Secretaría de Ambiente, pese a que no necesitaban estos permisos, porque a mí sí me parece importante que cuando se vayan a realizar estas actuaciones, pues estén las cabezas del sector, porque vuelvo y repito, esa no es una función de la alcaldía local de Engativá, porque eso está en cabeza de otras entidades. Entonces yo sí les pediría el favor, Fernanda, adicionalmente que nos dijeran en este momento cuál era también el tamaño del arbolado que se encontraba en el espacio público que ustedes talaron a machetazos. Gracias, presidenta. Ambiente, por favor. Gracias, Elisa. Como te había comentado, dentro de las competencias de la entidad no están las funciones operativas. Nosotros no tenemos cuadrillas en terreno realizando podas, talas, traslados ni ningún tratamiento silvicultural. Nosotros como autoridad ambiental somos los que generamos los conceptos técnicos de manejo sobre el arbolado adulto de Bogotá. En este momento, como se les comentó,
esta especie no tiene que generarse ningún permiso por la autoridad ambiental porque está cobijada dentro de la resolución conjunta 01 del 2017, ¿sí? Entonces, no hay lugar a una sanción dado que no requiere un concepto técnico. Ya digamos que la manera como se haya hecho la intervención y los factores que hayan generado la intervención, pues digamos que ya son otra cosa. Nosotros como entidad ambiental no tenemos funciones policivas de revisar si se está generando algún expendio de microtráfico o no, si hay presencia de cambuches. En el momento de la visita, si nos hubieran requerido anteriormente, mire, revise esta huerta porque pasa esto, esto y esto, muy posiblemente se hubiera evidenciado eso y se hubiera remitido a la estación de policía y también se les hubiera avisado a ustedes diciendo, mire, mi competencia es la parte silvicultural y estoy cobijado bajo un decreto, no me puedo extralimitar. Veo que acá en la huerta existe esto, esto y lo otro, y ya queda en manos de las entidades competentes generar el retiro o realizar el manejo o ver si esos individuos debían de ser trasladados y pedir como una asesoría más allá de un concepto técnico, porque la respuesta legal es no están dentro de las especies que requieren un manejo silvicultural bajo concepto técnico. Está esta resolución y aquí hay un listado de especies que no lo requieren, ¿sí? Entiendo tu molestia, que era una situación que, digamos, que quería generar un beneficio ambiental, pero lastimosamente en el camino se convirtió en otra cosa y digamos que ese manejo sí ya no está en competencia de la Secretaría decir si estuvo bien hecho o mal hecho. Nos preguntan, ¿hay una sanción? Lastimosamente no hay una sanción porque está cobijado bajo un decreto que es de la alcaldía y pues no tenemos cómo emitir una sanción porque está cobijado en algo que ya existe desde hace muchos años, ¿sí? Digamos que la intervención no podemos opinar si se hizo bien o de la mejor manera porque ya no es dentro de nuestras competencias. Sin embargo, cualquier información que ustedes requieran dentro de nuestras competencias y dentro de nuestros alcances legales, con muchísimo gusto. Alcaldía, ¿vas a mencionar algo? Gracias, Edilesa. Sí, recordar, les voy a leer textualmente lo que refiere la ley en su artículo 4. Especies que no requieren permiso u autorización en manejo silvicultural y nos genera una lista de 9 especies, en las cuales se encuentran las 2 que mencioné en la presentación. Sin embargo, todas las preguntas que fueron realizadas en el recinto serán resueltas de manera escrita y allegadas a ustedes. Bueno, muchas gracias, Fernanda, a la Secretaría de Ambiente, a Bogotá Limpia, a la UAEPS. Gracias por su presencia, a todo el equipo también que los acompaña, a la comunidad presente que nos ve y nos sigue a través de las redes sociales. A ustedes, compañeros, finalizamos el tema principal. Si gustan, ya se pueden retirar. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. Edil Pedro. Gracias, presidenta. Convoco para mañana 24 de febrero, 9:30 de la mañana, Comisión de Gobierno. El tema será dotación manzanas del cuidado. Convocados para mañana, 9:30 de la mañana, martes 24 de febrero, agotado el tema principal siendo las 10:56 de la mañana. Se levanta la sesión. Muchas gracias a todos y a todas.